Buenos días. Bueno, somos el grupo conformado por Valentina, Natalí y Juan, y somos estudiantes del curso Corrientes del Pensamiento Sociológico, y en este debate abordaremos categorías como la lucha de clases de Marx, el conflicto como socialización de Simmel y funciones del conflicto de Louis Coster. El propósito de este encuentro es analizar y realizar cada uno de estos pensadores, cómo interpretó el conflicto, qué papel cumple dentro de las relaciones sociales y cómo sus ideas se reflejan en los fenómenos actuales. En ese tema resulta fundamental porque pues, el conflicto no solo genera tensión, sino que también impulsa el cambio y el desarrollo social. A continuación, Natalie presentará la lucha de clases en su visión estructural del conflicto en Marx. Luego, Valentina explicará los conflictos como socialización desde la perspectiva relacional de Simmel. Y finalmente, yo expondré funciones del conflicto desde el enfoque funcional de Coser. Posteriormente, debatiremos las coincidencias y diferencias entre ellos y cerraremos con una reflexión final. Listo, muchas gracias, compañero. Dicho esto, bueno, iniciamos con Karl Marx, el cual es considerado el punto de partida de la teoría del conflicto dentro de la sociología. Para él, las tensiones sociales no son producto del azar ni simples diferencias de opinión, sino el resultado directo de las condiciones materiales y de la desigualdad económica entre las clases sociales. En su análisis, la sociedad está dividida principalmente entre dos clases. La burguesía, prioritaria de los medios de producción, y el proletariado, que posee su fuerza de trabajo. Entonces, estas clases tienen intereses completamente opuestos, lo que inevitablemente genera conflicto entre ellas. No obstante, Marx afirma que la historia de la humanidad es en esencia la historia de las luchas de clases. En este conflicto no es algo negativo, sino que al contrario es el motor del cambio histórico. Es precisamente a través del enfrentamiento entre estas clases que se producen transformaciones estructurales de la economía, la política, la cultura, bueno, entre otras. Es por esto que en la actualidad sus planteamientos se pueden observar en fenómenos como la brecha salarial, por ejemplo, la precarización del trabajo o incluso la concentración de la riqueza en manos de pocos. Las protestas sociales, los movimientos por la equidad de género e incluso las luchas ambientales también reflejan estas tensiones entre quienes tienen el poder y quienes buscan la justicia. Dicho esto, bueno, Marx nos enseña que el conflicto no destruye la sociedad, sino que al contrario la impulsa. Entonces es un proceso inevitable que revela las contradicciones del sistema y también abre el camino hacia el cambio y la transformación social. Gracias, compañera. Bueno, entonces, respecto al autor, Jorge Simmel, plantea una visión muy interesante y diferente a la de Marx. Para él, el conflicto no se origina únicamente pues, en las estructuras económicas, sino que es una forma de interacción social que aparece en todos los niveles de la vida humana. Pues Simmel entiende el conflicto como algo natural e inevitable, pero pues también como una fuerza integradora. Aunque parezca pues contradictorio, el conflicto puede unir a las personas, porque al enfrentarse se aclaran pues las diferencias, se fortalecen los lazos internos y se reafirma la identidad del grupo. En su teoría, pues el conflicto cumple una función positiva que permite pues reorganizar las relaciones sociales y mantener el equilibrio dentro de los grupos, como por ejemplo pues los desacuerdos dentro de una familia o una organización. No siempre son destructivos, muchas veces sirven para aclarar algunas tensiones, para mejorar la comunicación y fortalecer pues la convivencia. Simmel también analiza el conflicto desde una perspectiva más relacional y simbólica, mostrando así que incluso las discusiones o enfrentamientos cotidianos pues tienen un papel en la dinámica social. En el mundo actual, pues esta mirada ayuda a comprender fenómenos como los debates políticos, los conflictos culturales o las diferencias ideológicas, que más que dividir permiten renovar el diálogo y redefinir las relaciones entre los grupos. Pues como para resumir un poco, Simmel nos enseña que el conflicto no siempre rompe muchas veces, sino pues que repara y fortalece. Es una forma de interacción que mantiene pues viva la sociedad.
Ok, gracias Valentina. Bueno, como tú lo decías, y bueno, hablando de Luis Coser, él retoma muchas y varias ideas de Siebel y la amplía dentro de un contexto moderno, desarrollando el llamado funcionalismo del conflicto. Para Coser, el conflicto puede cumplir funciones tanto positivas como negativas, dependiendo de cómo se gestione. Si se maneja de forma constructiva, se convierte en una fuerza de estabilidad y adaptación. Él distingue entre el conflicto interno que ocurre dentro de un grupo y puede fortalecer su cohesión y el conflicto externo que se da entre grupos diferentes y puede generar un cambio social. Coser plantea que una sociedad sin conflictos sería una sociedad sin vida. Es decir, sin posibilidad de transformación, los desacuerdos son necesarios porque permiten liberar tensiones acumuladas, ajustar las normas sociales y, bueno, también promover cierto tipo de reformas. Por ejemplo, cuando los trabajadores de alguna empresa protestan para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, o los estudiantes de alguna universidad, de un colegio incluso, exigen espacios de participación. Estos conflictos no destruyen el sistema, sino que básicamente lo obligan a renovarse, lo que él dice. En definitiva, para Coser, el conflicto es un mecanismo funcional que ayuda a mantener el equilibrio y la integración social. Su teoría nos invita a ver el conflicto no como un problema a evitar, sino como una oportunidad para el aprendizaje, la adaptación y el fortalecimiento, bueno, de las instituciones. Y bueno, básicamente en el proceso que ya llevamos de escuchar cada una de las ideas y escuchando a todas mis compañeras, podemos notar que aunque los tres autores hablan del conflicto, lo hacen desde una perspectiva diferente. Marx lo ve desde la economía, Simmels desde la interacción y Coser desde la funcionalidad del sistema. Aquí sí que, bueno, compañeras, ¿cuál de estos enfoques creen ustedes que se ajusta mejor a los conflictos actuales? Bueno, desde mi punto de vista, la teoría de Marx sigue siendo muy vigente, se podría decir. A pesar del paso del tiempo, seguimos viendo la desigualdad, la explotación, la explotación laboral y la concentración del poder económico en ciertas áreas, mientras que otras se mantienen en pobreza incluso extrema. Entonces, el conflicto de clases aún existe. Solo que ahora se expresa de maneras mucho más sutiles, mucho más suaves, se podría decir, y como en la precariedad laboral o el acceso limitado pues, a la educación. Estoy de acuerdo contigo, compañera, pero también creo que los conflictos actuales van más allá de lo económico. Hoy en día surgen conflictos por temas culturales, identitarios o de reconocimiento. Pues tal como lo plantea Siemens, las luchas por los derechos de las mujeres, las comunidades étnicas o la diversidad sexual son ejemplos de cómo pues el conflicto también se da en el terreno simbólico y relacional. Totalmente, y ahí es donde entra Coser, porque su enfoque permite entender cómo estos conflictos pueden tener una función positiva en lugar de destruir, pueden fortalecer las instituciones y abrir caminos de diálogo. Si los conflictos se canalizan adecuadamente, se convierten en unas oportunidades para el cambio. Es decir, en síntesis, podremos decir que el conflicto no debe verse solo como una amenaza, sino como una fuerza dinámica que impulsa la transformación social. Sí, 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 totalmente. Entonces, creo que digamos que para poder llegar a cerrar como nuestro pequeño debate, o bueno, sí, como nuestra muestra de ideas y debate, que es completamente válido lo que dice mi compañera, no obstante, apoyo un poquito más a Marx, debido a que siento que estas problemáticas sociales son mucho más notables a nivel económico, o bueno, que son un lenguaje mundial en el cual todos los países se relacionan y al mismo tiempo tienen esta misma problemática. Bueno, pero para ir cerrando pues, este pequeño debate, podemos afirmar que sí, el conflicto es una característica constante de toda sociedad, pero su significado y función dependen del enfoque desde el cual se lo analice. Marx no solamente muestra que el conflicto surge desde las desigualdades estructurales y económicas y que es el motor pues, del cambio histórico. Simmel, como le decía mi compañera Valentina, nos enseña que el conflicto forma parte de las relaciones humanas, pero pues que puede unir tanto como también puede llegar a dividir y que cumple un papel pues integrador, se podría decir. Y Coser pues nos recuerda que, según como decía Juan, se gestiona de forma adecuada. El conflicto fue fortalecer a los grupos y permitir la adaptación del sistema social.
No sé si les parece bien, pero pues en conclusión yo podría decir, y no sé si quieran agregar algo más, el conflicto no debe verse como un enemigo, sino como una herramienta para el crecimiento, pues, para la reflexión, para la justicia social. Comprenderlo desde estas tres perspectivas es muy importante, es muy valioso y nos ayuda a enfrentar los desafíos actuales como una mirada más crítica y más constructiva de lo que tenemos como nuestra sociedad. No sé si quieran decir algo más al respecto. No, creo que todo se ha dicho y entonces muchas gracias Natalie, muchas gracias Valentina por ese espacio. Muchas gracias a los dos. Gracias, compañeros. Igualmente, creo que esto ya está dicho, como dice el compañero Juan. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Luego.